En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aun cuando yo tenía un mensaje especial para la parroquia, para avivar la fe de cada creyente. No quiero obligar a nadie a hacer aquello que no siente y no desea por sí mismo. Lamentablemente son muy pocos los que han acogido los mensajes de los jueves. Al principio eran muchos, pero ahora se han vuelto una costumbre. Y ahora, en estos últimos tiempos, preguntan por los mensajes solo por curiosidad y no por fe y devoción a mi hijo y a mí. Mensaje del 26 de abril del 84, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con una pequeña oración que dice así: Oh Virgen mía, oh Madre mía, me consagro enteramente y voluntariamente a tu inmaculado corazón. Te consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi boca, mis órganos, en una palabra, todo mi ser. Ayúdame a amarte más y a tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, estamos rodeados de demonios. Entonces, si no se asusten, que si nos atacan o quieren asustarle, vamos a comenzar. Estaba, como decía, ayer desde las 2 de la madrugada estábamos peleando con la Virgen contra el dragón. El día era como Fátima, pero como decía, si ondas hay hierro, yo no soy hierro, ni dormía la siesta, pero a las 6, las 7 de la tarde ya no soporté más. Escuché un rum, cayó un rayo. Era las 10 de la noche, 3 horas recién. Cuando yo entregué estaba como Fátima. Cuando salí me dijo el Señor: están invocando a Dagda, un demonio de la antigüedad. Es para los que creen. Y a la vuelta me dijo: Dagda se quedó sin cabeza, la Virgen. Entonces, la potencia de la oración, cuando vi la conferencia, el testimonio de María Pavlovich, todo era tranquilo, hasta que sacó la cruz, apuntó y el rosario, el dragón explotó. Cuando dijo: una voz grita en el desierto, lo que dijo Juan el Bautista. Yo pensé que solo aquí, como hacen aquí los dragoncitos o la antigua serpiente, que solamente a mí se me grita. Ustedes van a ver ahí el video de pobrecito. Yo me veo en ese niño, yo soy así mismo aquí. El niño, según entiendo, fue una de las ayudas que Trump envió en el mundo árabe. Consiguió un paquetito de harina. La instrucción que yo recibí de la harina es que cuando tú le pongas agua, veas el color para que no sea cal, para que no te envenenen. El niño consigue una bolsita y alegremente sale corriendo, y otro niño le pone un codo el pie y ¡pam!, lo tumba. A mí no solamente aquí me hacen eso, sino que un complot, como dice
la palabra te hacen en una trampa, donde vayas te cierran el camino. Y pareciera que yo soy ese niño para conseguir sobrevivir. Más de 100 personas ya han muerto de hambre en esos lugares y todo esto pagado, esto que aquello. El enemigo es, como dice la Virgen, es, bueno, estaba viendo, yo pensé solamente que aquí se me gritaban. Lo que a mí me dolió es esos sacerdotes, tan malos pensamientos que estaban detrás de ella. Y no solamente eso, qué inútil. Porque hay una parte donde siempre va Trump, le quieren mucho ahí en FTA, creo que donde se suben en el segundo piso y de ahí se tiran. Así me hubiera tirado si a mi madre le hubieran gritado así delante de mí. Por eso decían los santos, defiendan, protejan, cuiden. Como David dice, caerán 1000 a mi derecha y 10.000 a mi izquierda. A mí no me alcanzará. Entonces, vamos tranquilamente, vamos a dejar que la palabra de Dios los eduque. La semana pasada me decía el Señor, ayuna 7 días. Comencé martes de tarde, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. A la tarde, 7 días, conseguí un poco de comida. Y el arcángel me dijo, ayuna más 2 días. Y en el ayuno, la potencia del ayuno que había, se inundó Pekín, he visto. Y la gracia que uno recibe con el poder del ayuno. Hay una cosa que quería. Un día iba caminando y los basureros siempre me dejan cosas al frente. Por eso decía en esta mañana que Medjugorje necesita un desarma trampa, alguien que vaya con un hierro, un palo y una bolsa y todo lo que son armas, son instrumentos, son bombas espirituales lo que están dejando ahí. Bueno, iba caminando y los basureros me dejaron tomate. Le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor? El gobierno, yo sé, ¿por qué me dejan esto? Y me respondió, porque quieren sacarte la alegría. Y me decía la Virgen en el video del Biwa, después de alzar, me dijo, has alegrado a todos mis hijos. Que la alegría se contamina, se traspasa, se pasa. Para no ser muy triste, porque el diablo lo que quiere es sacarnos la alegría, robarnos la alegría, con la profanación que te dejan esto en tu necesidad. Por eso dice la Escritura, en mi debilidad es Cristo el que vive en mí. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo, es a Cristo mismo a quien están haciendo ahora. Pero nosotros vamos tranquilamente por el camino de Jesucristo, nuestro Señor. El que tiene poder, que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua proclamará que Jesús es el Mesías, el Cristo en medio de nosotros, el enviado del Padre. Para que nosotros podamos comprender a Jesús, nuestro Señor, tenemos a nuestra Madre, una Madre que nos cuida, que nos enseña, que nos protege, que nos ilumina, y debemos escuchar su voz. Ahora, ¿yo qué puedo decir
más que la palabra de Dios, que la Virgen misma era la palabra de Dios. Gálatas 5:17, no utilicen su libertad para el mal uso de la comida, de los pecados, de la bebida. La palabra de Dios está para enseñar, corregir y dirigir. Ahora vamos a entrar en el mensaje. Lamentablemente la Virgen, como decía en el otro video, se lamenta. Estaba en un lugar las 7:30 de la mañana y abre su ventana. Lo único que yo pienso, estas personas no son dignos de este lugar. Tú vas a ver aquí la parroquia misma, la Virgen dice, se lamenta por los parroquianos. Y no. La Virgen nos educa y nos enseña. No se dejan mover nosotros aquí toda la noche, desde las 2 a las 3, pim, pam, pum, pa. Ya me sacaron la cabeza, me secuestraron, ya llevaron a todos sus feligreses. Las 6 de la mañana, ¡bim!, la campana. Las 7:30, ¡bim! Y hay un silencio. Aldo Cavalli, avergüénzate y vete de aquí. Por Yahvé, que no entrarás en su descanso. Los italianos son del primer mundo, son el orgullo de la Virgen, pero tú eres la vergüenza de la Virgen y de los italianos por lo que le has hecho a Medjugorje. Has dejado a una multitud de niños sin padre espiritual, sin comida y sin sol. Y ahora peor, han atrasado nuevamente. Esto ya el viernes tenía que, me decía el Señor, está ahí, oye, ya otra, le van a retar demasiado mucho donde vayan. La gente desesperada, casi todo muerto, sin trabajo. En la mañana me decía, salvarás a muchas personas que deben hasta el cuello aquí. Que gracias a esta fiesta durante todo el año van a tener pan. Le cortan, lo atrasan, lo atajan, hacen llover. Por poco ya no los matan a todos. Una vergüenza esta gente. Me avergüenza a mí. Vete con Bergoglio, ahí donde está. Porque aquí, aunque yo esté o no esté, no entrarás, dice el Señor, en su descanso, por lo que le has hecho. Ahora, la Virgen dice, lamentablemente, ustedes no se dejan mover. Y el Evangelio dice bien claro, por su fruto lo conocerán, por sus obras lo conocerán. Y por la prueba, el problema es que aquí ellos mismos ya ni roban, te hacen en se dice, y ladron Una cosa que tú no has dicho, ellos dicen que tú has dicho. Y otra cosa que tú no has hecho, ellos dicen, ¿y dónde está lo que yo he robado? A lo menos tendría alimento en abundancia, algo para compartir. Pero si uno no tiene, como decía el rostro de María Pavlovich, ya me decía la Virgen, te levantaré nuevamente. Y cuando escuché su testimonio, la potencia, la lucha que está llevando nuestra madre misma por nuestra alma, y ustedes van a ver en ese video cómo hasta en el mundo de los niños la mafia los pervierte. No se salvan ni los niños lo que no están haciendo. En el mundo entero la mafia. Esta cepa que viene de Sodoma y de Gomorra. En el 2023, cuando yo llegué aquí, tuve una visión.
vi una reunión de sicarios, pero verdaderos sicarios, no payasos, como decía. El que quiera ver payasos, que venga aquí ahora en Medjugorje. Medjugorje está plagado de demonios en este momento y necesita ayuda, necesita defensa. Si tú quieres entender mi vida y lo que estoy haciendo, la limpieza, lo que va a pasar, los edificios, lee el libro Mi corazón triunfará y ahí vas a entender todo. Porque mi problema es que hasta los buenos están malinterpretando. ¿Y yo por qué debo temer cuando Dios denuncia el pecado si yo no cometo el pecado? Estoy diciendo para el bien y el mal. Que teman ellos. Juan dice, el que teme es porque no ha llegado a la plenitud del amor. Si tus obras son buenas, bueno. Cuando vi esta reunión de los sicarios, uno vino y me dijo, ¿sabes por qué ya no te matamos? Porque tú das de comer a muchas personas. El diablo no es tonto y la gente mucho menos. Todo el mundo está viendo que el sol solo, no solamente como decía el pozo, con tal de que mis hijos sigan viviendo, con tal de que mi esposa trabaja en un lugar, están entre 10 y con tal de que sigan vivos. Pero la gente no piensa eso. Ja, 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 ja. Por esa razón es que yo no le creo a ustedes. Como decía, yo apenas me acuesto y el sol se esconde, ya cae rayo sobre ustedes. Y como decía Bergoglio, incoherentes, son incoherentes. Si eres tan valé como hablas para venir a blasfemar, a amenazar, a matarme aquí, ¿por qué entonces tú no sacas el sol y das de comer a todo el mundo como está haciendo el Padre? No solamente de pan vive el hombre, sino como está haciendo la Virgen a través de los mensajes, arropando, amando, como dice, gracias por haber respondido a mi llamado. ¿Y dónde está eso en la Sagrada Escritura? Mira que estoy a tu puerta y llamo. El que escucha mi voz y me abre la puerta, entraré a cenar con él y él conmigo. A mí me gritaron, falso, falso, papa. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez yo te he predicado, te he dicho, créeme, yo soy el papa y te he pedido algo? No, yo solamente te pregunto a ti. Pero si no te he predicado ni te he molestado, porque a esto se refería Cristo. En tiempo de Elías, ¿sabes más de cuántas viudas había en tiempo de Elías? Y Elías solamente salvó a uno, dice Cristo, que no se acabó ni su harina ni su aceite. En tiempo de Eliseo, dice el propio Cristo, ¿sabes cuántos leprosos? Más de miles y millones había en el mundo de Israel y en todo el mundo, leprosos. Y Eliseo solamente salvó a uno, dice, que era un general del ejército sirio, Siriski. Su secretario, Señor, pero no te ha pedido nada difícil. Si te hubiera pedido algo extraordinario, no lo hubiera hecho. ¿Por qué no hace lo que te pide? Se va y se baña en un río y se salva de la lepra. Dios no pide nada extraordinario. No pide cosas extraordinarias. Vamos a esperar, según ellos van golpeando, vamos a ir defendiéndonos. Cuando María saca la cruz, todo el diablo, el dragoncito, contó un testimonio que me agradó mucho. Dice que cuando llegó la hora, tenía que rezar a Santa Brígida, una santa
Yo había escuchado, los padres de la fe mismo hablan mucho para los matrimonios, tienen grandes promesas. Que un día se olvidó, estaba en un cumpleaños, se fue, entró en un baño y le tocaron nuevamente en el baño. Y pensaron que se le estaba apareciendo Santa Brígida en el baño. O sea que su vida era ya imposible aquí sobre la tierra. Como decía, defiendan a estas santas mujeres, a los videntes, porque ya no tendremos sobre la faz de la tierra, ya no se nos va a dar, y vuelvo a repetir, ya no se nos va a dar gente, persona, alma como esta, nunca más en la eternidad, en la humanidad. Son los últimos, verdaderos. Estamos hablando del mundo de la verdad, para los verdaderos. Un día un joven, una persona, se fue en el seminario y los padres le dijeron que los ángeles son teoría lógica, antilógica, literatura sociológica y antilógica, que María no era virgen y que perdió totalmente su fe. Salió del seminario, se fue a trabajar en un quilombo, entró en una casa de prostíbulos. Era el caficho el que vendía a las mujeres en el prostíbulo. Por eso yo digo, después de todo lo que me han hecho, a lo menos alégrense que vean una cruz en mis manos o un rosario. Ya es mucho para mí. Después de todo lo que me han hecho, he visto y he oído. Porque aquí hay distinción, hay reconocimiento y separación. Ahora, un día el Señor me mostró, me llevó en espíritu en un lugar así como a Jeremías. Vi en una casa aquí en las casitas que debajo tenía sótanos y traían prostitutas y se acostaban con ellas toda la noche y todo el día para profanar a Medjugorje. ¿Quiénes son los que están haciendo estas cosas? Los del gobierno, los del dragón. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre 1900, aquí tenemos 81 y 2025? Ustedes van a ver, no hay ninguna diferencia. No se ha cambiado absolutamente nada. Y ustedes van a decir, no, pero ahora hay misa. En el 81 también había misa aquí en la parroquia. En el 81 se perseguía en lo oculto y se mataba y se secuestraba. ¿Y ahora qué está pasando? Lo que Jesús mismo ha dicho. Señor, ¿por qué la gente ya no va a misa? Porque no quiere ir a la cárcel. Estamos en el 81, no hemos avanzado aún, ni espiritualmente, ni materialmente. El monte está como en el 81, ni con los frutos. Ahora, seguimos con el dragón. El tiempo de Tito, de Milosevic, el espíritu del miedo que había en esta mañana cuando estaba caminando era terrible. Apenas tapan el sol, como ahora está tapado totalmente. La gente ya, mentira. Así mismo era Fátima. En Fátima llovía y de repente sale el sol y seca hasta las piedras, completamente secan las piedras. Y aquí la Virgen va a hacer un movimiento enseguida y vean ustedes, pero no van a valorar nuevamente, es todo pagado. El demonio de acá no existe, los brujos no suben ni bajan, no te dejan ni dormir, ni comer, ni vivir. Y uno ya piensa, ¿y para qué sacar si ni valoran? Y si tú, para los que no entienden, ¿por qué él dice que él saca el sol si el sol sale en todo el mundo? Mire que nosotros estamos en Europa del Sur, en uno de los lugares más fríos del mundo. Y yo te estoy hablando un experimentado desde el 2019.
que aquí es imposible vivir, ya sea en verano o en invierno, del rayo, del hielo, del frío, de la lluvia, del viento aquí. Yo salí huyendo en el 2019 y ahora llevo 3 años aquí, gracias a la Virgen. Y miren, estamos en agosto, más de 150 días de sol ya estamos teniendo. En todo julio llovió 3 días. En junio no llovió ni uno. Y según me decía la Virgen hoy en la mañana, de ti depende para que salga el sol. Si tú duermes, van a hacer llover. No es para que no me dejen dormir, porque para los que están trabajando para que pierda mi sentido, con más fuerza, les va a servir, les va a valer, pero no les tengo que pillar. El veneno con veneno, el pac y ciérrenme todo el camino a la Virgen. Lo normal. Para eso tenemos la promesa del Padre. Como decía la Virgen, a esto le va a arreglar la hermana de Kim, esto. Hay un orden en la vida espiritual. Entonces, el que nada debe, nada teme. Para espantar un poco este espíritu de miedo que abarca, seguramente tú ya estás sintiendo en tu corazón. El miedo sirve para la salvación de las almas, para que nosotros podamos, imagínate tú, a los chinos, por ejemplo, qué miedo tú tienes a los chinos. Chino te va. Que son pequeñas criaturas de 1,5 metros, 1,20 m. Monito, qué sé yo. ¿Y cómo tú vas a tener miedo del diablo y no vas a tener miedo de su creador, que es Dios Padre? Por eso Él dice en su palabra, aunque pases por un río, no te mojarás. O aunque camines en medio de las llamas, no te quemarás. Como decía la Virgen, esos ya fueron todos asustados, que ya deje de asustarle porque ustedes ya están todos asustados. Como veía a una persona cómo estaban torturando los policías en la cárcel. Y me dijo el Señor, ni en el purgatorio irá, va a ir directo al cielo. Lo que Medjugorje está ofreciendo para los que vienen aquí es un pasaje directo al cielo. El que teme es porque no ama. Y la Virgen dice en los mensajes, ¿por qué temer si tienen el amor del Padre y sus corazones abiertos al Padre? Tienen miedo a aquellos que no conocen a Dios y que no han amado, porque saben cuán duros son los castigos y vacíos los castigos de Dios, dice la Virgen en un mensaje. Y la Virgen se lamenta, lamentablemente esta parroquia no responde al llamado de Dios. Porque la Virgen dice, ¿y cómo tú vas a poder responder al llamado de Dios? Primero, con la oración. A partir de las 2, las 3 de la mañana, las 4, las 5, las 6, las 7. De todo el mundo viene refuerzo y esfuerzo. Sacerdote no falta aquí para hacer misa cada 1 hora, las 24, las 7 días a la semana, en los 365 días al año. Aquí se pelean todo. El problema es el diablo, que no les permite. Como decía el Espíritu Santo, ¿por qué ya no envía a tus hijos a los sacerdotes? Yo envío, pero ellos lo echan. Es como el papel. Donde yo voy aquí son señaleros.
Señal te dice que te pone uno y en todas partes ya te ponen. Macumberos son adivinadores, espiritistas de adivinación. Deuteronomio 20:28. La mujer o el hombre que practica la adivinanza sea apedreado, asesinado, dice la Escritura. Ve a leer en Deuteronomio 13, 15, 20. Ahora, donde voy yo me pongo papel. Y tú vas a ver cuando ellos salen en la tele, no pueden hablar sin papel. Ni una palabra dice de su corazón, ni lo que le inspira a Dios, ni lo que piensa. Porque tiene que decir lo que la orden le manda. No escucha a Dios, no escucha ni su propio sentimiento, ni su propio gusto, ni su propio querer, como decía ayer. Lo vamos con lo más importante. En el testimonio yo veía como nuestra madre se defiende y ataca y decía que hay que cuidar a esta persona porque ya son los últimos, ya no se nos va a dar en el mundo entero, ya no habrá, con aprobación eclesiástica, con documento, con los mayores santos de la tierra, lo han avalado, y cualquiera, hasta el Lucifer Bergoglio había dicho que no se puede negar la cantidad de gente que viene aquí en todo el año. Como decía, no son dignos de... Si yo viviera delante del Críseba o del Podro, las 3:30 ya con una alabanza y limpiando, y no solamente yo debo vender, sino debo proteger a los que Dios envía. Yo debo cuidar también a los hijos de Dios. Como decía, si yo tuviera un negocio, sería el más rico del mundo. Pondría un cuadro, una imagen, pero yo vendo las imágenes, pero no vendo nada. ¿Sabes por qué? Porque tú no pagas, como me decía en esta mañana el Señor. ¿Sabes por qué se detuvo la lluvia? Porque con tus pasos, con tu caminar, has pagado. El caminar es el pagamento de la salvación de las almas. Ahí se paga. Ahora tú vas a ver lo que está pasando, la tristeza. Más de 120 personas han muerto de hambre. Y cada día están muriendo más personas. Mientras que muchos aquí están jugando del alimento. Atajando, robando, matando, destruyendo. Y miren cómo los niños están muriendo. Sí, la Escritura dice que el Padre destruyó, eliminó, borró 7 naciones, más de 7 naciones, para dar su herencia a Israel. Más de 7 naciones ha dado. Ha matado el Señor, ha exterminado, anatemizado, ha liquidado, ha eliminado 7 naciones, comenzando con lo que hizo con Egipto. Y tú vas a ver en tiempo las ciudades de Orén, donde vivían los gigantes de la tierra. Cuando Dios miró a la tierra, vio un solo hombre que lo había agradado, que se llamaba Noé. Dios borró a los gigantes y a toda la humanidad, y había más de 100.000 y millones de niños, pero no eran inocentes. Como un día aquí escuché que un niño se cayó y lloró del alma. El padre se enojó tanto y dijo que han pensado todo cómo echar a ese niño. Yo no sé si qué le pasó, pero que el otro lo empujaron. Y cómo no, es que lo empujó así.
sino que venía detrás de él y lo asustaron. Le cerraban el camino y el padre se enojó tanto por eso. Porque la gente viene aquí y no se cuida, no hay un cuidado, no hay una defensa segura para la salvación de las almas. Y la gente es cada día más violenta verbalmente. La gente utiliza el libertum, su libertad, para el mal, pero no, como dice, no es coherente, no concuerda sus palabras, sus violencias, su vida, con sus obras y sus frutos. Como decía, si en verdad eres tan violento, tan genio, tan brujo, tan demonio, ¿por qué tú no sacas el sol? ¿Por qué tú ya no haces lo que el Padre pide? Porque aquí hay personas que son peores que los demonios. Para que tú me entiendas, decía, lee el libro de Mirjana, para que tú vayas distinguiendo, conociendo y separando. Ahora, la Virgen dice claramente, y lo que el Padre había dicho, lo que no van a caer son los mensajes, lo que nunca va a caer. Caer quiere decir en el sentido del pecado o de que nadie más va a creer. Eso nunca va a pasar, dice el Padre. Primero por sus frutos. Es como la sabiduría de Dios. Tú vas a ver, la gente dice, ya no llueve y falta agua, se seca todo. Pero hay cosas, yo te invito a ti a que te levantes temprano, 3:30 a las 4, y empieces a pasearte un poco en el campo. Y vas a ver que la aurora riega todos los días las plantas, en el silencio, en el secreto y en la oración. Mi Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo secreto, como decía. ¿Y por qué tú hablas tan bien de Italia, de la italiana y de las croatas, las mujeres? Hay un proverbio antiguo que Cristo había dicho, y ya decían, ¿por qué tú has dejado el mejor vino para el final? ¿Por qué estoy esperando su tiempo? Porque este es tierra de mujeres. Tuve un sueño hace tiempo. Una mujer vino y se acostó al lado mío. Y me levanté y le di patadas. Y ustedes van a, ja, 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 es puto, es gay, ja, 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 no le gusta a las mujeres. Dragoncita, por algo la Virgen te ha castigado y tu hijo se ha suicidado. Hasta aquí estás perdiendo las almas, llevando al infierno. Ahora, pero si tú hubieras visto cómo los niños se alegraron, que iban a nacer, no estoy hablando de niños del vientre de su madre, sino ya de alta edad, que van a ser como niños, que van a ver la luz, la verdad y la vida, el camino, como decía Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. He visto que un padre ya me entendió la lucha que estamos llevando, porque así el gobierno y la antigua serpiente han llenado el infierno de santo, de penitente, dándole carnada, y por falta de discernimiento. Un día una persona fue para defenderme. 30 segundos no aguantó estar a mi lado en primera fila de las batallas. Salió enseguida. Lo rodearon los dragones. Me van a comer esto que aquello. Yo te digo que yo estoy soportando esto 24 horas al día,
7 días a la semana, 300, como decía una persona, parece película. Tu vida. Y yo les invito a los que una verdadera película, que mi secuestro, que cuando me agarre, graben, cuando me agarre la policía, hagan una película de una vida real, como un joven desapareció o como ustedes quieran llamarle, me torturan. Graben el sol cómo se comporta, porque ahí se van a acordar de todas mis, pero yo no, como decía, ¿para qué asustarle? Dejemos que ustedes mismos, como veía una sangre, ellos pintaron el agua y no he dicho nada. Ustedes mismos van a vivir ese momento, ¿no? Yo no quiero, no he venido para eso. Yo he venido, como decía el Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. A la derecha está la reina, dice Salomón. Puso una silla a su madre. ¿Por qué su madre? Porque lo primero que en el mundo de la mafia ellos están preparados y piensan es en la sexualidad. No puso a su esposa para que no se rían de él. Está su padre David. Y la madre, aquí nuestra reina es nuestra madre, como decía esta modelo colombiana, que tuvo una conversión de la sexualidad, de la sensualidad en este tiempo, en este lugar y en este momento, ordenadamente lleva una vida de matrimonio y estará en la lucha diaria. Pero la Virgen, ¿cómo conoce y reconoce a sus hijos? Ahora, para caminar tranquilamente, no vamos a hacer hoy muy largo. Lo que Jesús decía, utiliza el Evangelio porque quiero que se callen eternamente, decía Jesucristo. Y ustedes van a ver por qué Bergoglio ya no habla, por qué ya no se ríe, jajaja, por qué ya no se burla. Deberían de investigar. Ya sus hijos nada más andan riéndose por aquí, pero ya no da gusto ni su risa, porque ya no tiene sentido, de razón de ser. Ahora el Padre dice, lo que ellos necesitan es alguien que le ayude a pensar. No estoy teniendo, no es problema de como de retención, dicen. Mi problema está siendo la mafia. Tengo un problema de mafia. Me roban hasta el pensamiento. Cada vez que Dios me inspira, ¡pah! Gritan. Y así es más difícil, como ustedes dicen, concéntrate, de concentrarse. Pero vamos a tratar de decir, alégrate tú, los demonios están esperando ahí por manada para escuchar y ver lo que he dicho. Y no quieren que los buenos escuchen ni vean mi palabra para que luego ellos le hagan a ellos, para que dejen de creer. El Señor me decía, le pregunté una cosa, para que no seas famoso, porque el diablo no quiere que tú transmitas la luz. Cuando yo llegué en Italia, cuando eso ni existía, cuando vi la imagen de Rochito Gil, yo dije, Puti, Carlos Acuti, Carlos Acuti, en el 2019 iba por la mañana a misa y por la tarde. Un día vinieron un grupo de peregrinos italianos. Por el movimiento yo ya sabía que era el dragón, el gobierno. Y uno vino y me atropelló y esto que aquello, no le hice, yo seguí rezando. Cuando vinieron los chinos, hicieron lo mismo, el mismo movimiento, atropellamiento.
y empezaron a hablar en italiano. Y me acordé porque la gente, ¿por qué le trató así? Son verdaderos italianos y esto, que aquello. A la Virgen no le van a engañar. A mí me pueden ganar. Gálatas 5:7 dice claramente, de Dios nadie se burla, a Dios nadie le engaña, dice. A mí me van a burlarse, engañar, pero de Dios nadie se burla. Que existe una lucha tremenda en medio y en todas las naciones y en todas partes del mundo, que todo el mundo está llevando. Ahora, como decía, hicieron lo mismo. El diablo es. ¿Y cómo yo puedo reconocer? Yo te voy a dar algunas señales. La demonio y pesado hoy. Estoy viendo el odio. El diablo es, la escritura dice claramente, ¿qué cosa más pesada existe que el plomo? Dice, se llama tonto. O sea que ellos son muy tontos, te atropellan, te suben encima, te pasan, son muy violentos. La primera señal que ellos son verdaderos tontos que tientan a Dios y a sus profetas, a sus hijos. Y los que son de Dios, cuando tú haces la señal de la cruz, ellos aún más te quieren, más no te van a atropellar. Los que son del diablo, de la mafia, son violentos verbales. Ahora están todos callados porque los he denunciado aquí. La incapacidad, la falta de amor, de comprensión y de ideas y de cosas. Ellos no tienen eso. El diablo no es omnipotente. Son violentos, gritan. ¿Y por qué te gritan tanto a ti? ¿Por qué quieren decirte las palabras? Porque ellos saben bien que en mí vive una persona que se llama Jesucristo. Es a Dios a quien quieren matar en mí. No es a mí en todo mi ser, sino a Dios que está escondido en mí, como dice el profeta. Ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí, dice Pablo. Es a Él a quien están hiriendo con su espada de odio. Y tú vas a ver la videnta cuando estaba contando su testimonio. No es a ella los demonios a quienes le están tirando flechas incendiarias, sino a la Virgen que vive en ella. Porque yo decía, ¿cómo es que se asemeja tanto a la Virgen? Porque puede decir, ya no vivo yo, es la Virgen que vive ayunando, rezando, orando, haciendo penitencia, preocupándose, viviendo, sacrificándose en la paz. Un día estaba contemplando, como esta semana, la cruz y me dijo el Señor, ámalos mucho. Al día siguiente vino una italiana y me mostró su pierna, no sé si tuvo un accidente, y me dijo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? En ese momento me acuerdo de lo que me había dicho el Señor, ámalos mucho. Yo le respondería que gracias a eso tú estás aquí en Medjugorje. Yo me imagino que si tú no te hubieras accidentado, enfermado, estarías bailando en el quilombo, qué sé yo, en el mundo, atea, porque no necesitas a Dios. Y gracias a esa enfermedad debes agradecer, como decía, estaba contemplando la cruz y me dijo el Señor, ámale, es tu hermano. Y me dijo, debes saber perder, que hay que saber perder. ¿En qué sentido? Cuando ahora hicieron llover mientras que yo estaba en mi debilidad, como no soy hierro. Bueno, hemos perdido. Cayó rayo. El 60% ya la gente perezoso, nadie sube ni no quiere saber nada.
pero si hay sol hay un movimiento, y según la invitación hoy comienza el Medi Festival. Y comenzamos, miren, ja, 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 Fátima, me han avergonzado, porque yo aquí vengan a ver, Fátima, todo el día el sol, yo me acuesto. Por eso decía que yo no les creo, que prevos se acueste y que llueve, que caiga rayo, o que salga y que salga el sol, que baile con él, que haga milagros con él. Porque eso es la señal, la gran señal de Fátima, que el sol va a acompañar al verdadero. Yo no te he preguntado si soy falso o verdadero, sino que mis frutos y mis obras lo dirán y lo harán. A nadie yo puedo engañar, y no hace falta, como decía una persona, estaba diciendo un audio y me dijo Jesús, hasta las videntas van a escuchar este audio, van a saber. Y yo dije, qué bueno, dije, para que sepan de dónde saco alimento, cómo, cuándo y cómo, la necesidad. Es bueno que sepan la verdad, porque yo no diría y ni haría una cosa que no quiere que alguien sepa. Yo no haría eso, ni diría. ¿Cómo yo puedo controlar a una persona? Tengo una esposa, fácil. Primero su teléfono, contrato una persona que maneja internet, audio, mensaje, video, con quien habla, infórmame todo. Luego le pongo un antimafia, espía, y luego yo sé cómo. Es muy fácil, es lo que me hacen a mí. Y no solamente a mí, sino que también a ti. Una persona llegó y mientras estaba en otra parte, uno pasa y hace lo mismo que ella, y luego viene ella y hace lo mismo. Como tú lo llamas, sentido común. ¿Y cómo van a saber lo que tú vas a hacer si tú no tienes chip y haces lo mismo? Mi sabiduría me dice claramente que más de años y años te persiguen y te conocen. Ja, 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 ja. Demasiado da gusto trabajar con el horno. Las informaciones que nos da alegría tus pecados. Ahí se cumple la Sagrada Escritura, la visión de Juan, cuando llega a decir, el que acusaba lo que vienen aquí a acusarme, horno, soy del horno, horno. Tú les das una prueba que te gusta a las mujeres, ¿ya? Y no le gusta nuevamente. Te llaman homosexual. Bueno, yo le pedí a una joven, ayúdame para que ve junto al obispo, dile la verdad. Bueno, ¿cuál es el problema? Que sepan qué es lo que me gusta. Eso se sabe de año y año, no se sabe de un día para otro. Como decía, ¿cómo yo puedo saber que una persona tiene vocación? Una madre llega a decir, la semenbú, hoy coité la paña. Mi hijo sirve para sacerdote. Ni cuñado, ni mujeres le gusta, dice su mamá. Ya hay algo raro. ¿Cómo que al sacerdote no le va a gustar la mujer? Otra cosa es que suceda algo extraordinario, que se le aparezca a Jesús o María, en mi caso, que como la gente, me decía un joven, imposible que yo deje a las mujeres y que siga a Dios. Y lo único que yo pensé, que no tuvo aún su encuentro, un aparición, que no fue a él quien se le apareció. Porque si tuviera la gracia, por eso nuestra madre dice aquí, que tengamos mucha paciencia con los que no conocen el amor de Dios. Porque no sabemos si ellos han recibido lo mismo que nosotros. No sabemos que si tuvieron padre. Paciencia, oración, porque la conversión es un don, es un regalo de Dios. No es algo que se compra ni se vende, sino que es algo que se gana en sacrificio y en oración.
y la importancia, escuchen, que gracias a cada paso tú has pagado para que se calle, salga el sol y se abra el tiempo. Con eso se paga. Lo mismo pasa en el mundo de la oración. Un rey creo que muere en el día del juicio. Dios puso en una balanza todos sus pecados y era tan pesados sus pecados. Luego se le apareció el arcángel San Miguel con un rosario en la mano y puso en la otra balanza. Y el rosario pesaba más. Un Ave María es más pesado que tus propios pecados. Porque aquí se pesa al propio Creador, el Ave María, el estrabo María. Como decían los chinos, me dijo la Virgen, reza el estrabo. Y yo, estrabo María. Y enseguida viene un grupo, estrabo María, Milustu. Y los chinos dicen, ya todos le han traicionado. Bueno, aquí se distingue, se reconoce, se separa. Vamos a comenzar con la propia bienaventurada. Si la Virgen me atrae, si tuvo un trato con el diablo, si ya dejó de ser mujer, porque aquí reinan las mujeres. Aquí las que manda es tierra de las mujeres, de María. Si ya dejó de ser mujer, ahora ya quiere ser hombre, cambió su sexualidad, ya es lesbiana. O si ya no quiere la vida, o ya quiere la... Y para eso Dios nos dio un oído para escuchar y un corazón para pensar. Sus ideologías destruyen la vida espiritual y es pasajera. Dice la Virgen. Y no es a ti que te está diciendo que vienes con una idea que ya no quieres ser hombre, porque no te enseñaron a ser hombre verdaderamente. O mujer, tu madre no te enseñó, no fue cariñosa contigo, no te cuidó para ser mujer verdadera. Yo no soy ningún tonto. Y si la Virgen no me ha traicionado, sus verdaderos hijos, verdaderos estamos hablando, mucho menos lo van a hacer. Otra cosa es lo que tú te imaginas, otra cosa es la realidad, la verdad, los frutos. A mí no me van a engañar con eso. Vamos a distinguir el bien del mal. Siempre hubo buenos, siempre hubo malos. Vamos a reconocer sus obras y vamos a separar lo profano con lo que es puro. Entonces, con esto vamos a terminar. Que nuestra Madre nos bendiga y nos proteja. Te conceda 3 veces más el poder de la oración, del Santo Rosario, del ayuno, de la penitencia. Como decía, ¿por qué necesitamos la libertad? Porque si tú no eres libre, nunca vas a poder salvar estas almas. Tal hora, tal día, tal lugar, tú debes ir a estar y hacer. Y si no tienes el celibato, no eres puro, no tienes la libertad, muchas almas se perderán. Para que tú medites en tu corazón. Si hay alguien que se puede sacrificar, como decía, mi hijo no le gusta a la mujer, por eso sirve para sacerdote. No, para sacerdote donde tú vayas, Dios mene paira, seguramente tú eres para sacerdote. Donde vayas te dice. Porque solo quiere rezar, solo habla de Dios, solo quiere estar con Dios. No es ni por la ciencia, ni por la eficiencia, ni por la riqueza, sino que es un don, una gracia que Dios da a cada persona, que recibe a través de nuestra Madre. Entonces, con esto vamos a terminar en el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.